Gracias por seguir en sintonía de Central de Noticias al Amanecer en vivo a través de la señal de TUTV, canal 11 para todo el territorio salvadoreño. A las 9 de la mañana con 14 minutos ha llegado el momento de nuestra entrevista del día. Nos acompaña en nuestro set Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, para hablar del tema de la conmemoración de los 25 aniversarios de la firma de los acuerdos de paz. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, hay que iniciar hablando acerca, bueno, ya vamos llegando prácticamente a los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, y ¿existirá en nuestro país una verdadera democracia? ¿La habremos alcanzado como nación? ¿O qué es lo que nos hace falta para poder llegar a ella? Bueno, yo creo que en términos generales, a nivel del balance, han habido sin duda cambios importantes, ¿verdad? Uno de ellos, pues, el fin del conflicto armado, claro, que sin duda allanó el camino para el establecimiento de un nuevo régimen democrático, el establecimiento de reformas constitucionales que de alguna manera apuntalaban a la necesidad del establecimiento de un Estado democrático de derecho versus un Estado autoritario que ha sido el que ha prevalecido a lo largo de la historia reciente del país. No obstante, en materia de democracia, sobre todo democracia de ciudadanía, hay serias deudas pendientes. Se avanzó en términos de establecer un sistema democrático electoral, ¿no? En la medida en que se abre la posibilidad de una mayor participación, de un mayor pluralismo partidario. El FMLN se incorpora a la vida civil, política, y se legaliza como partido, y eso abre la posibilidad también que en este caso fuerzas de izquierda participaran bajo principios de competitividad en procesos electorales. No obstante, en la práctica estos procesos electorales no necesariamente han consolidado una mayor participación ciudadana, una democracia de ciudadanía. Lo que tenemos, como dicen algunos especialistas, es una especie de régimen híbrido en el que los gobernantes se eligen mediante un sistema electoral, ¿verdad?, con la participación de buena parte de la población, pero en realidad el Estado, las decisiones de política se siguen gestionando de manera autoritaria porque no se abrieron verdaderos espacios a la participación. Por otra parte, en materia de institucionalidad democrática, que fue uno de los pilares y de las apuestas fundamentales de los acuerdos de paz, de los distintos acuerdos que se van elaborando a lo largo, pues, de varios años y que concluyen con la firma en Chapultepec el 16 de enero de 1992, pues se establece la hoja de ruta para el fortalecimiento de un nuevo sistema de justicia, de un nuevo sistema de seguridad pública, la depuración y la reforma institucional y constitucional de la Fuerza Armada, que iba a permitir justamente superar todas formas de impunidad, pero además avanzar hacia mecanismos para dirimir los conflictos de forma democrática. Esto se ha alcanzado a medias. En la práctica, digamos, algunas de estas reformas formalmente se cumplieron, pero a nivel de contenido hubo muchos vacíos, muchos de ellos originados por la resistencia de las élites políticas, militares y económicas de turno a que estos procesos avanzaran. Creo que el caso más emblemático es el de la Policía Nacional Civil. Claro. Desde mi perspectiva y como estudiosa de la Policía Nacional Civil desde ya hace casi 2 décadas, pues creo que el proyecto no se desarrolló, ¿verdad?, conforme al diseño original establecido por los acuerdos de paz, justamente por la resistencia de las élites políticas, económicas y militares de turno, a quien no les convenía el establecimiento de un nuevo cuerpo policial. ¿Qué es lo que le hace falta a la Policía Nacional Civil para poderse establecer de acuerdo como se había acordado? Bueno, en realidad no se llegó a consolidar de acuerdo a los principios que se definieron en su diseño original. En primera instancia hubo problemas en términos de que no se respetaron los mecanismos de selección, ¿verdad? Y esto permitió la penetración de estructuras incluso de escuadrones de la muerte, gente vinculada a señalamientos de derechos humanos, que se infiltraron con la venia en ese momento de las autoridades políticas, ¿verdad?, del país,
la participación de militares en la Policía Nacional Civil, cuando los acuerdos establecieron justamente la separación de funciones, pero además la injerencia de sectores de poder político en esa hoja de ruta que se había establecido desde ONUSAL. Por ejemplo, el fortalecimiento de los mecanismos de control interno. O sea, recordemos que la Policía Nacional Civil, o el proyecto de lo que fue la Policía Nacional Civil derivado de los acuerdos de paz, se define como la antítesis del antiguo sistema de seguridad. Es decir, en primer lugar, un cuerpo policial civilista, profesional, democrático, respetuoso de los derechos humanos y cercano a la población. O sea, era la antítesis de lo que en su momento fueron los cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda. No obstante, digamos, con la incorporación de estas personas que empezaron a desvirtuar desde el inicio el proyecto original de la policía, pues no se logra consolidar. Hay abundante información, para mí un libro que es un referente clave para entender lo que pasó en esas primeras etapas, es la Policía Nacional Civil de Gino Costa, que fue uno de los especialistas que participaron en los equipos de verificación del cumplimiento de los acuerdos, sobre todo en materia de seguridad pública. Y Gino relata claramente todos los obstáculos que a nivel político la policía tuvo para consolidarse. De hecho, hubo señalamientos fuertes del secretario general de Naciones Unidas al gobierno de Calderón Sol por haber incumplido y más bien por haber recurrido a una serie de argucias para evadir lo establecido en el cumplimiento de los acuerdos. Hay una situación muy clara que, digamos, debe centrar el análisis no solo de nosotros, sino del Estado en sí, sobre el tema de la paz, esta palabra tan pequeña que, digamos, continuamos analizando si de verdad se logró, porque hay personas que dicen que era tan urgente la necesidad de callar las armas que las razones estructurales que las cuales llevaron a la guerra quedaron intactas, y es por eso que ahora estamos a otros niveles de guerra. Son otros actores los que están influyendo y los que están poniendo muertos en la calle, pero en fin, digamos, paz no mucho, es decir, no logramos callar las armas de guerrilla y Fuerza Armada, pero hoy son otras las armas que están sonando. Exactamente, yo creo que no se logró un proceso de establecimiento duradero y sostenible de la paz como lo establecieron los acuerdos, al menos como una visión a futuro, justamente porque se irrespetaron los mecanismos que en ese momento los especialistas, vinieron especialistas de todo el mundo a asesorar el proceso, tanto en materia de derechos humanos, en materia de justicia, en materia de seguridad, en materia económica. Justamente al no respetarse esos procesos, al no haber superado los mecanismos que perpetuaban la impunidad en el país, al no haber desmontado las estructuras de escuadrones de la muerte que de alguna manera pues generaron enorme luto a la población, estas estructuras se han perpetuado y en mi opinión siguen actuando. Muchas de estas, digamos, cuando uno tiene posibilidad de conocer un poco las redes de criminalidad organizada y de delincuencia organizada que están detrás de mucha de la violencia que ocurre en el país, aparecen todavía algunas de estas figuras del pasado reciente del país. Estas estructuras no fueron desmontadas porque eran de alguna manera herramientas de control del poder político, de las élites políticas y militares de turno. Estas estructuras paramilitares, algunas de ellas siguen operando. Ahora con esta combinación de viejos y nuevos actores, ahora utilizando obviamente otros mecanismos, con vínculos con el crimen organizado, con las pandillas, pero justamente, digamos, por haber fallado en materia de cumplimiento, de superación de mecanismos de impunidad, el mismo tema, por ejemplo, de no haber avanzado hacia procesos de reconciliación, una sociedad dividida, fragmentada por un conflicto cruento de 12 años, tenía que haberse iniciado un proceso de reconstrucción del tejido social y comunitario, algo que no sucedió porque no se le dio prioridad ni a los procesos de reconciliación ni a los procesos de búsqueda de justicia. No hubo reparación para las víctimas, ni búsqueda de justicia ni reparación civil, que es un poco el debate ahora, por ejemplo, en Colombia, ¿verdad? Un país que sin duda ha vivido el conflicto más largo y más cruento de América Latina.
pero que, digamos, plantea ese mecanismo, el tema de las víctimas, atender a las víctimas. Justamente el no haber atendido a las víctimas ha sido un factor que logra detonar de alguna manera estos procesos de inercia criminal, y no haber desmontado esas estructuras favoreció la reproducción de la violencia a lo largo del periodo del posconflicto. Así es, y es que en este tema hay mucha tela que cortar. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos hablando más del tema. No nos cambien. 9 de la mañana con 28 minutos. Continuamos en nuestra entrevista del día y continuamos conversando con Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Siempre continuando con el tema de del marco de la conmemoración de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, hay una nueva arista que debemos sumar al análisis, y es la derogación de la ley de amnistía. Recientemente, digamos, por la Corte Suprema de Justicia, que es algo que había surgido por la firma de los acuerdos de paz y que, digamos, al parecer como que nuestro país o nuestras autoridades no quieren del todo arrancar con el tema de verdad investigar. Ahora el candado ya lo quitó la Corte Suprema de Justicia. El tema de España, incluso lo hablábamos en la pausa, que al parecer otros países sí están interesados en resolverlo, pero nosotros no. Exactamente. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que aclarar también para nuestros amigos que nos escuchan que el tema de la ley de amnistía, esta ley de amnistía que favoreció la impunidad de graves violadores a los derechos humanos, no fue parte de lo pactado en los acuerdos de paz. En ninguno de los acuerdos aparece el tema de amnistía. El capítulo 1 relativo a la Fuerza Armada establece en su punto 5 superación de la impunidad, y ahí se reconocía la necesidad de esclarecer todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en aquellos casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. Y para ello se define en el acuerdo de paz, y lo podemos revisar. Es importante también que los salvadoreños conozcamos, leamos el texto, para que no haya falacias en torno a su contenido, ¿verdad? Y quieran manipular el tema de los acuerdos como lo han hecho un sector de los militares y de la derecha misma, diciendo que el tema de la ley de amnistía era la piedra angular de los acuerdos de paz. Nada, digamos, más remoto de eso que en el contenido de los acuerdos de paz, que más bien favorecía la superación de la impunidad y más bien establece que justamente sería la Comisión de la Verdad la que estaría retomando ese tema, pero además a partir de ahí la necesidad de que se aplique actuaciones ejemplarizantes de los tribunales de justicia a aquellos que resulten responsables de las sanciones contempladas en la ley. O sea, sí se estableció el mecanismo y la Comisión de la Verdad se instala, ¿verdad? Examina una serie de casos, recibe miles de casos, pero examina sobre todo una serie de casos que son los que se detallan en el informe, y a partir de ahí se deducen recomendaciones. Exacto. Una de ellas, por ejemplo, es que aquellas personas señaladas de graves violaciones a los derechos humanos deberían de ser apartadas del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, en este tema, solo para señalar un caso, hubo una serie de militares de alto rango que en ese momento el presidente Cristiani, el expresidente Cristiani, se negó a retirar de la Fuerza Armada. Claro. Y a partir de las presiones de Naciones Unidas y la Comisión de Verificación, algunos de ellos salen, pero ¿qué sucede? Los instalan como presidentes en Antel o instituciones del Estado, instituciones autónomas del Estado, contrario a lo que se había establecido. El tema también del juzgamiento en aquellos casos graves, por ejemplo, como el caso del Mozote, el caso también de los sacerdotes jesuitas, fue otro de los casos que retoma la Comisión de la Verdad. Más bien, en ese momento la respuesta de la derecha fue de descalificar el informe, e incluso los miembros de la comisión, que eran miembros notables, reconocidos juristas en materia de derechos humanos y derecho internacional y tal, son obligados a salir del país porque son amenazados a muerte. Entonces, realmente bajo ese contexto es que caminamos en este, digamos, primer periodo de transición. Y en el caso de la masacre de la UCA, digamos, la UCA realmente ha luchado a lo largo de más de 25 años para que se haga justicia
pero sobre todo que se aplique aquí la justicia, y más que como un acto de venganza, un acto de reparación, ¿verdad? Primero de reconocimiento de la verdad, porque hasta ahora no hay un reconocimiento claro de parte del Estado de la autoría intelectual, ¿verdad? La UCA no está interesada, como decía el padre Tojera en algún momento, en los soldaditos. Está interesada en que haya un reconocimiento de la verdad, que se pida perdón y que eso allane el camino para que otros casos similares o incluso mucho más graves, como masacres de campesinos que sucedieron en el país, puedan esclarecerse. Claro. Si hablamos de hacer un poco de contexto, es de recordar que nuestro país, El Salvador, ha servido como marco referencial para otras naciones. Hablemos del caso de Colombia. Ellos atravesaban un conflicto armado interno de años con las FARC, diferentes motivos, diferentes circunstancias, pero lo cierto es que acá y al momento de firmar los acuerdos se ha llegado a un propósito principal, y es de resarcir tanto a las víctimas y hablar acerca de los derechos que tendrán las personas que habrían participado en este conflicto. En nuestro país todavía hay deudas pendientes que abordar, y estamos hablando del caso de los excombatientes, de los exveteranos de la Fuerza Armada, de los también que lucharon por parte de la guerrilla. Ellos continúan realizando sendas protestas, por lo menos en los últimos meses, en los últimos años, con el propósito que por fin se llegue a un acuerdo, a una ley general que les beneficie, tomando en cuenta que fueron parte de los acuerdos. Ahora, el punto acá es que se habla de una ley, sin embargo, parece que el procedimiento avanza a paso lento. Bueno, de nuevo, a 25 años de los acuerdos, otra deuda que además es un foco de conflictividad, ¿verdad? Y que puede en algún momento llegar también a sumarse a un factor generador de inestabilidad también en el país, tomando en cuenta que gente con experiencia militar, que de alguna manera pues incluso han hecho claramente en varias oportunidades amenazas, ¿verdad?, de que van a desestabilizar el país. Los acuerdos de paz establecieron procesos de reinserción para excombatientes de la guerrilla y del ejército. Sin embargo, estos procesos no lograron desarrollarse de manera integral. Hubo algunos procesos menores, tímidos, ¿verdad?, de reconocimiento. El mismo proceso de transferencia de tierras fue parte de esos procesos, digamos, para facilitar la reinserción, sobre todo económica, de un sector de combatientes. No obstante, las listas estaban incompletas. El mismo FMLN, la misma Fuerza Armada, no se aseguró de que se incorporara a la mayoría de combatientes que habían participado en los 12 años del conflicto, y esto de alguna manera ha generado pues malestar, dejó mucha gente fuera. Pero el mismo proceso de transferencia de tierras fue un proceso fallido. Muchas de las tierras que entregaron eran tierras ociosas, eran tierras poco productivas, con lo cual esas tierras terminaron siendo inutilizadas también por los excombatientes. Muchos las vendieron. Pero además no hubo procesos de formación laboral que les permitiera a ellos de alguna manera utilizar los recursos que en ese momento el Estado les había facilitado. De igual manera, una deuda pendiente importante fue no haber facilitado los procesos de atención psicosocial. Recordemos que gente que participó durante un periodo prolongado atención psicológica, por lo menos, que no ha llegado. Exactamente, pero además el tema de la atención del trauma psicosocial. Sí. En algunos casos esta gente expuesta a situaciones límites de forma permanente, pues tenía serios problemas de conducta, de salud mental, exactamente, que no fue atendida, ¿verdad? Y en algunos casos, pues esta gente se incorporó a estructuras delincuenciales, porque lo único que habían aprendido durante el conflicto era utilizar las armas y la violencia, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que este proceso, esta conmemoración, debería de ser un motivo más que de conmemoración o de celebración, de reflexión en torno a lo que como país todavía adeudamos. Exacto. Eso mismo quería tocar, Janet, y por cuestión de tiempo, obviamente aquellos que nos llamamos hijos de la guerra porque nacimos en medio del conflicto, aquellos hijos de la paz después del 92, y que digamos, incluso en la academia misma se nos recarga el hecho de los acuerdos de paz. Obviamente para un militar, para un soldado, para un guerrillero, una guerrillera, significa mucho el acuerdo de paz, pero para las nuevas generaciones que solo escuchan que se conmemora acuerdos de paz y hay actos oficiales, ¿qué debe significar para las nuevas generaciones?
Pues yo creo que las nuevas generaciones son los que están pagando justamente la factura del incumplimiento, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, hoy día son los jóvenes los principales víctimas, las principales víctimas de la violencia delincuencial, de la violencia criminal, no solo de la violencia homicida, sino también de la victimización por delincuencia común. Y en esa medida, pues, si falta de alguna manera mayor interés en los jóvenes, en su pasado reciente, es importante, como sabemos, reconocer el pasado, conocer lo que el país vivió para no repetirlo. Hay principios fundamentales en materia de derechos humanos, los principios de no repetición, que pasa por el establecimiento de mecanismos para evitar que eso suceda. Yo creo que la juventud salvadoreña debería de interesarse un poco más. No ha habido de parte del Estado interés en divulgar los acuerdos, en divulgar el contenido, claro, en avanzar también en procesos, por ejemplo, de construcción de paz, más allá de algunas iniciativas de meter en la currícula ciertos contenidos de construcción de paz. No ha habido un programa como país, a diferencia de otros países como Colombia, que pleno conflicto armado ha establecido en ciudades grandes programas de construcción de paz, de convivencia ciudadana, que han venido de alguna manera permitiendo mejorar los niveles de convivencia, erradicar esas fuentes de conflicto. En El Salvador no lo ha habido, de manera que es un esfuerzo en el que todos nos debemos involucrar, pero es importante que, como ya lo decía usted, las nuevas generaciones se interesen, se involucren, porque al final en manos de las nuevas generaciones está la construcción del futuro de este país. Así es. Muchas gracias. Sin duda es un tema donde todavía falta mucha tela que cortar, por lo menos en materia de democracia, en materia de derechos humanos y por supuesto resarcir el daño que hemos ocasionado durante este conflicto de derechos humanos acá en nuestro país. Agradecemos a Janet Aguilar, ella es directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, por su presencia acá y por supuesto de tocar este tema que es tan sensible en la población salvadoreña, todavía 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias a usted. Gracias a usted también, amigo televidente, por ser parte de esta entrevista. Por definición, la paz es el estado en el que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Si usted tiene el último análisis, si nuestro país lo ha logrado o no. Nosotros con esto nos vamos a la pausa, no nos cambien.